Gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo hermoso, por este tiempo de comunión con la palabra, un tiempo de discipulado, de aprendizaje, un tiempo hermoso, Señor, donde has unido a muchas personas de diferentes lugares eh, para que seamos uno solo y estemos en un mismo sentir y que hoy, Señor, uses grandemente al pastor y que cada uno de nosotros tengamos abierto nuestro espíritu, nuestro entendimiento para poder este, aprender y poder poner en práctica también lo que hoy tú quieres, Señor, que aprendamos. Gracias, Señor, por todo este ministerio. Gracias por todas las personas que ya están aquí y por los que se van a incorporar. En el nombre de Jesús, amén. Amén, 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 amén. Pues hermanos, a petición de varias personas, pues tuve la inclinación en oración de poder compartir con vosotros un tema muy interesante que tiene que ver con las distintas religiones del mundo. A veces pues pensamos que somos los únicos que existimos, ¿no? Pero la verdad es que somos 800 millones de personas que necesitan escuchar acerca del Evangelio, muchas personas. Y por eso es que yo les pido que seamos pues muy entendidos de cómo Dios puede utilizarnos para no solo alcanzar nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria, sino que todos los confines del mundo, ¿no? Y nos encontramos con la situación que, aunque el cristianismo, incluyendo el catolicismo que se pone en un mismo saco, es la religión más grande del mundo, pero no muy lejos está el Islam, los musulmanes. Y justo detrás de ellos están los hinduistas, ya que pues la India, la cantidad de población es enorme, ¿no? Y así pues están otras religiones un poco menos influyentes, pero existen como el budismo, el judaísmo. Hoy día eh, se da una creciente llegada de lo que son la nueva era, el ocultismo. Según viajo por distintos países de Centro, Sudamérica, en España, la gente está tan inclinada a las cosas espiritistas, buscar la respuesta en lo abstracto, en lo que del más allá. Y ya no digamos, ¿no? Otras dos religiones muy influyentes son el mormonismo y los testigos de Jehová, que los vemos por todas nuestras calles caminando y llevando pues el mensaje de ellos, según ellos lo interpretan o lo han adquirido. Así que en esta noche pues vamos a comenzar con el Islam. De verdad que se necesitaría un semestre completo para estudiar el Islam, solo el Islam, pero voy a tratar de reducirlo pues en esta noche, ¿no? Para que tengamos en las 7 sesiones que tenemos por delante, vamos a ver una distinta religión y sobre todo el punto clave de cómo compartir el Evangelio con ellos. Si pueden ver en mi fondo, en my background, tengo una ciudad. Esa ciudad es muy peculiar porque es la ciudad de Toledo, allá en España. ¿Por qué es peculiar? Porque en esta ciudad conviven tres religiones del mundo en armonía, por decirlo así. Toledo está fundada, tiene tres barrios muy diferentes. Está el barrio cristiano que le llaman ellos, es decir, romano católico. Está el barrio judío, que es muy grande, y está también el barrio árabe. Entonces, los musulmanes, los judíos y los romano-católicos viven en esta ciudad. Cada quien tiene su barrio, pero conviven entre ellos mismos. Es curioso que se puede denotar la
distintas formas de religiosidad. Tanto los hebreos los viernes caminando por las calles como los árabes o los musulmanes, pues desde las torres escuchas el grito para llamado a la oración continua y ves pues en momentos de fiestas a los romano-católicos que salen con sus procesiones por todos lados con sus santos. Con esto pues en mente, hermanos, quisiera deciros que el Islam, que vamos a empezar a ver nuestro escrito aquí, hay todo un mundo de diferencia entre el musulmán que cree que una persona que que muere en manos de los soldados israelitas se va directamente al cielo, ¿no? Y el hindú, para quien el obrar rigurosamente del karma significa que uno debe volver al mundo en un cuerpo diferente para vivir la siguiente etapa del destino que tiene. Hay un mundo de diferencia entre el judío ortodoxo, que cree que todos los justos serán elevados a una vida corporal individual nueva en la resurrección, y el budista, que espera que después de la muerte va a desaparecer como una gota que se hunde en el océano, perdiendo su propia identidad en ese gran espacio, sin nombre y sin forma, que es el más allá. Y claro está, hay una serie de variaciones de importancia entre las diferentes ramas y escuelas de pensamiento que tienen vida en estas grandes religiones. Además del cristianismo, el Islam es posiblemente la religión de más influencia en la tierra. Es la segunda religión del mundo en miembros, y el poderoso resurgimiento del fundamentalismo islámico que continúa esparciendo la fe musulmana de país en país. Es sorprendente cómo el Islam ha crecido en Europa. La estrategia que están usando es entrar en la vida cotidiana de cada país europeo y lograr influenciar las distintas esferas sociales y políticas para conquistar Europa. La estrategia con Europa es no usar tanto las armas, sino irnos a vivir allá. Si hoy día pues tú vas, pues digamos a Madrid, ahí encontrarás, si no la cuarta, la quinta mezquitas más grande en el propio downtown de Madrid. Hay una mezquita enorme y todos los viernes el tráfico ahí se pone muy difícil porque todos los musulmanes van allí a hacer las oraciones. El viernes por la tarde es muy especial para ellos siempre. Es así. Y se ve la influencia, pues, en la política, en los deportes, en todo tipo de cosas, ¿no? No es, no es de sorprenderos, por ejemplo, eh, la selección nacional de Francia, pues, contiene muchas de estas personas eh, de este origen musulmán y ya totalmente franceses al 100%, pero con una doctrina religiosa diferente a las que Francia pues está acostumbrada. ¿Cuál es la diferencia en los términos Islam y musulmán? Islam es el nombre correcto de la religión de Mahoma. El nombre se deriva del infinitivo del verbo árabe que es someter, someterse a la voluntad de Alá. Es la religión que estableció Mahoma, pues. Musulmán es el término correcto para el seguidor del Islam y proviene del tiempo presente participio del mismo verbo. O sea, algo que sucedió y que va a continuar sucediendo. El musulmán, el seguidor del Islam. Las vidas de los seguidores del Islam son dirigidas, más que por cualquier otro factor, por un libro al cual ellos consideran ser la palabra de Dios. Además de la Biblia, para ellos este libro más estimado y poderoso del mundo, todo lo que creen y hacen los musulmanes
está inspirado en el Corán. Es por eso por lo que tiene, porque nadie puede subestimar la importancia del Corán. Está en una grande estima. En sí, ¿qué es el Islam? El Islam es la religión mundial fundada por un visionero llamado Mahoma entre los años 570 al 632 después de Cristo. Él nació en la ciudad de la Meca, allá en Arabia Saudita. Mahoma reclamaba que él había recibido revelaciones sobrenaturales de Dios a través del ángel Gabriel. Fijaos, estas revelaciones fueron escritas por otros y recogidas en un libro que le llaman el Corán, conocido también como el Corán. El Islam de hoy se compone de dos escuelas principales. Una es la sunita, que son el 90%, y la minoría chiita, un 10%. Además de esto, hay otros millones de místicos musulmanes llamados sufís. En Norteamérica, la influencia musulmana dominante se ve en el militante movimiento afromusulmán. Sin embargo, la influencia del Islam más tradicional también crece por todo el mundo. Europa está llena de musulmanes. Las crecientes emigraciones de los países africanos en el Islam a un continente donde antes eran rechazados, pero que hoy en día son parte de la sociedad integrados al 100%. Ejemplo en Inglaterra y Francia, donde se ven mezquitas por todos lados. ¿Por qué es importante el Islam? Todos nosotros deberíamos comprender los hechos bíblicos acerca de que creencias que han sido una fuente muy poderosa en la historia, en el mundo moderno. Nadie puede subestimar el creciente poder del fundamentalismo islámico militante de hoy. El Islam es, primeramente, reconocer que aquí puse 1.000 millones. Las últimas estadísticas ofrecen 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Vienen a ser casi un cuarto de la población mundial. Segundo, ellos tienen el poder pues, de influenciar drásticamente en la economía mundial a través de la OPEP, a través del petróleo, pues. No se puede ignorar su creciente influencia religiosa. El Islam tiene la capacidad de jugar un papel importante en la estabilidad y la inestabilidad social de docenas de gobiernos del mundo. Su poder político en el Medio Oriente actual puede aumentar la posibilidad de que haya una guerra mundial. Por ejemplo, los líderes islámicos han jurado públicamente eliminar a todo costo a Israel, tal como se ha demostrado en varias guerras. Las enseñanzas islámicas antiguas continúan guiando la actitud de muchos musulmanes en contra de los judíos. Los musulmanes creen que Dios les dio a ellos la tierra prometida, es decir, Alá. Por lo tanto, según ellos, la tierra de Israel es legítimamente árabe, no judía, de acuerdo al Corán. Pueden ver ahí el contraste, ¿no? Porque por un lado los judíos, pues, dicen la Biblia, Jehová nos ha dado esta tierra. Ellos dicen, no, Alá nos ha dado esta tierra. ¿Cómo se va a resolver ese problema? Pues ya sabemos que es un problema que va a estar allí hasta la venida de Cristo. De acuerdo con las crónicas de los mecanos, o sea, de Arabia Saudita, el mensajero de Alá, Mahoma, que la paz esté sobre él, le ha dado el mandamiento: luchad contra los judíos y eliminarles, perseguidles hasta que cada piedra diga: ven aquí, musulmán, aquí hay un judío escondido detrás de esta piedra, matadle, matadle pronto. Bueno, ¿tiene el Islam una meta final? Teniendo en cuenta la tendencia histórica del Islam hacia la agresión militar,
la Santa, el resurgimiento moderno del fundamentalismo islámico y el terrorismo internacional, el Islam no puede seguir siendo ignorado por el resto del mundo. ¿Por qué? Porque la misión última del Islam es conquistar al mundo y entonces gobernarlo de acuerdo a la ley islámica. Esto está bien dado. Por un lado, el árabe sabe que por mandato de Alá tienen que conquistar el mundo, porque solo Alá puede traer la paz a la tierra. Solo bajo el régimen islámico puede haber paz bajo un control como ellos lo quieren imponer. Y entonces, pues siguen la ley islámica, enseña que que las conversaciones pueden lograrse por medio de persuasiones o la conquista. Pero algunos argumentan que si estos fallan, pues si estos fallan, los infieles o incrédulos pueden ser eliminados, si esto fuera necesario, de acuerdo con la tradición. Es bastante crítico, hermanos. El Corán también enseña: oh verdaderos creyentes, no consideres a los judíos ni a los cristianos como amigos. No se puede confiar en ellos. Están manchados de sociedad. Millones de musulmanes están hombro con hombro contra el supuesto enemigo, Israel, y más contra América y por su apoyo. Aunque la mayoría de musulmanes no son militantes, se escucha con crecientes frecuentes llamados por todo el mundo musulmán para que signifiquen la unificación islámica y a la guerra santa contra los que se consideran enemigos. ¿Quién puede decir qué es lo que va a traer en el futuro? Ahora mismo estamos viendo atrocidades que se están cometiendo en el Medio Oriente. Guerras, estallidos, una situación que no tiene solución actual, ¿verdad? Cada, cada influyente en el Islam, en el mundo, ¿cuán influyente es el Islam en el mundo de hoy? Fijaos, es ahora la segunda religión en cantidad de adeptos en Europa y la tercera en tamaño en los Estados Unidos. La influencia del Islam en el mundo moderno casi no tiene paralelo. Se espera que en los próximos años el Islam sobrepase la marca de los... Ya la pasó. El Islam tiene el poder de cambiar los destinos de cientos de millones de personas y quizás todo el mundo occidental. Hoy en día el Islam dice ser la religión que más rápidamente crece en el mundo, dominando casi 50% de de los países eh, de tres continentes. En 1974, Francia tenía una mezquita en Francia. Hoy tiene más de 1.600 mezquitas en Francia. Hay más musulmanes que metodistas en la ciudad de Chicago. Hay más de 400.000 musulmanes en Los Ángeles de California y unos 7 millones en total en los Estados Unidos de América. La influencia ideológica del Islam se expande diariamente a otras naciones. El fundamentalismo islámico se está volviendo cada vez más agresivo. El Islam continuará causando un impacto religioso, social, político, económico, militar en nuestro mundo. No sé, por decir una cosa, por decir, solo fijaos la influencia que están teniendo en el fútbol en Europa. Casi todos los principales eh, equipos de fútbol están siendo comprados por los musulmanes, son los dueños, eh, de una manera u otra. Y asimismo se ve pues cómo ellos proporcionan tantas ayudas para alcanzar adeptos para ellos mismos. Es bastante crítico, ¿eh?
Bueno, ¿cómo comenzó el Islam? Comenzó con las visiones y revelaciones sobrenaturales que Mahoma alegaba haber recibido de Dios a través, fijaos, del ángel Gabriel. Como Mahoma no sabía leer ni escribir, él se aprendió de memoria estas revelaciones y más tarde fueron escritas por sus seguidores. En las obras de Cambridge acerca de la historia del Islam discuten estas revelaciones. Es de notar que ni durante el curso de las visiones, ni poco después de haberlas recibido, Mahoma comenzó a tener mensajes o revelaciones de Dios. Él creía que para distinguir claramente la diferencia entre sus propios pensamientos y esas revelaciones, Mahoma continuó recibiendo mensajes por intervalos hasta su muerte. Sin embargo, la personalidad fuerte y volátil de Mahoma un papel importante en el éxito del Islam. Su carácter era complejo y contradictorio. Acerca de esto, se deben notar los comentarios de Sir Norman Anderson, que describe el temperamento de Mahoma. Hay evidencias de que Mahoma sufría de ataques epilépticos desde la niñez. Sea lo que sea, el adulto Mahoma pronto mostró señales de una marcada disposición religiosa. Él se retiraba a cuevas para, para tener soledad y meditación. Participaba a menudo de ayunos y era propenso a sueños con revelaciones. Era generoso, decidido, genial y astuto. Un juez sagaz y un líder innato. Podía, sin embargo, ser cruel, vengativo con sus enemigos, así como sensual. El conocido traductor Rodwell observa. Al mismo tiempo, era probablemente, a través de toda su carrera, una víctima de cierta forma de autoengaño. Él tenía una tendencia a las alucinaciones mórbidas y fantásticas. Sufría embates alternos, excitaciones y depresiones, los que parecían, a los ojos de sus compatriotas, inspirados. Nadie puede negar que Mahoma estaba sujeto a visiones, convulsiones estáticas, cambios de humor repentinos y otros fenómenos poco usuales. Algunos psicólogos posiblemente concluirían que Mahoma sufría de algún tipo de desorden de personalidad. La inspiración y las experiencias religiosas de Mahoma son similar a las que encontramos en algunas formas de espiritismo, como el chamanismo, por ejemplo, eh, en el es famoso por traer periodos de desequilibrios mentales, además de la posesión de espíritus. Significantemente, pues, Mahoma experimentaba encuentros y fenómenos con los chamanes. Es más, muchas autoridades han notado que la posesión de espíritus frecuentemente lleva los tipos de experiencia que Mahoma tenía. Interesante, ¿no? El mismo Mahoma creía al principio que sus revelaciones podrían ser el resultado de la posesión de un jinn, que es un espíritu maligno. Creen entre espíritus buenos y espíritus malos. Alfred Killeberg dice, profesor de árabe en Princeton, observa que al principio Mahoma se consideraba a sí mismo como perteneciente a la categoría de un shair, hombres con un conocimiento misterioso y esceptórico que en general era atribuido a un espíritu familiar considerado jinn o shaitan. El mismo Mahoma recuerda su primera visión y lo que le siguió. Allí mismo caí de rodillas donde había estado de pie y entonces con mis piernas temblando me arrastraba hasta llegar hasta donde estaba Khadija, su esposa, diciendo, cúbreme, cúbreme, hasta que el terror me deje. Entonces, más tarde, el espíritu vino a mí otra vez y me dijo, oh Mahoma, eres apóstol de Alá. Era que yo iba a lanzarme
desde una montaña al precipicio en ese momento. Pero el Espíritu se apareció ante mí cuando iba a eso y me dijo: oh Mahoma, yo soy Gabriel, tú eres el apóstol de Alá. Killerme describe estos y otros contactos y revelaciones espiritistas. De regreso a la Meca, se dice que un grupo de jinn, o espíritus, le acosaron para escuchar sus oraciones, deseo de aceptar el Islam. Ciertamente el Corán afirma que Mahoma predicaba a estas criaturas y las convirtió. Imaginaos, convirtió a los espíritus malignos. Del libro de las tradiciones aprendemos que el profeta estaba sujeto a conversiones estáticas. Él mismo afirma que cuando las revelaciones venían a él eran como el doloroso sonido de una campana, pero a veces Mahoma veía al ángel Gabriel y a veces escuchaba solamente una vez una voz y a veces escuchaba sonidos como de una campana a través del cual venían a él las palabras del ángel. A veces el mensaje venía a él en sueños y otras veces venían por pensamientos. Cuando venían las revelaciones, todo su cuerpo se agitaba y el sudor corría por su cara. A menudo caía al suelo y echaba espuma por la boca. Los mensajes venían en el idioma árabe y Mahoma hablaba las palabras que recibía. Mahoma estaba convencido de que las palabras que venían a él no eran suyas, sino las mismas palabras de Allah, y que él era solamente el recitador. En conclusión, el Islam comenzó como consecuencia de revelaciones sobrenaturales recibidas por Mahoma. Todo lo que el Islam ha sido históricamente y todo lo que es hoy es resultado de estas revelaciones dadas a Mahoma. Pero al final de su vida, Mahoma no nombró un sucesor. Este fallo resultó en una división mayor en el Islam entre los que habíamos dicho, sunitas 90% y los chiitas 10%. Cada una de ellas afirma que el verdadero Islam, ser el verdadero Islam. Estas divisiones no están de acuerdo acerca del legítimo sucesor de Mahoma y acerca de quién le representa más exactamente con la fe islámica. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo vamos? Espero que no me, no me esté yendo por las ramas y que me vayan entendiendo. Pero esto del Islam es bueno entender sus orígenes. Vamos a seguir adelante. Está muy bueno, hermano. Excelente, hermano. Adelante entonces. ¿Qué significa la luna y la estrella? Sabes, la media luna que tienen, ¿no? El símbolo de la estrella y la media luna se ha asociado fuertemente con el Islam, pero no tienen ninguna conexión espiritual con la fe. Si bien los musulmanes no lo usan en sus cultos, se ha convertido en una forma de identificación de la fe. El símbolo solo se utiliza como contraemblema de la cruz de cristiana durante las cruzadas y en el tiempo se convirtió en un símbolo aceptado. Algunos eruditos musulmanes incluso dicen que el símbolo era de origen pagano y que su uso en el culto constituye idolatría. Esto es porque en la antigüedad se tenía mucho culto a la luna y de ahí mismo recibían muchas inspiraciones espiritistas. El símbolo de la estrella, por ejemplo, es muy curioso. Sabes que el pentagrama siempre se relaciona con lo espiritista, lo esotérico. Si tú pones, por lo general, la estrella tiene una punta para arriba, pero si le das vuelta, dos puntas quedan para arriba, indicando pues los cuernos de Satanás. Y es en cultos satánicos es su símbolo también.
El símbolo de la estrella y la media luna no tienen significados espirituales, pero está asociado con ciertas tradiciones y festividades musulmanas. La luna creciente marca el comienzo de un nuevo mes en el calendario islámico. Es decir, nosotros utilizamos el año solar o gregoriano, que es más exacto para medir los tiempos. Ellos utilizan el calendario eh, lunar, que se atrasa todos los años 12 días. Es por eso que el Ramadán no tiene una fecha específica, siempre va retrasándose, puede caer en cualquier estación del año. Bueno, la luna creciente, pues eso, indica los festivales como el Ramadán, un periodo de oración y ayuno. Sin embargo, muchos creyentes se niegan a utilizar el símbolo, ya que el Islam históricamente no ha tenido ningún símbolo. La herencia del símbolo de la estrella y la media luna se basa en expresiones políticas, culturales y no en la fe islámica. Bueno, ustedes lo saben muy bien, que al hablar del Islam hablamos de que está unido a lo que es la política, ¿verdad? Todo gobierno musulmán, bueno, árabe es islámico por naturaleza. Entonces la religión y la política están unidas. El Corán incluye un capítulo sobre la luna y la estrella, que describe la luna creciente como un presapio del día del juicio, y la estrella como un dios adorado por los paganos. El texto religioso también menciona que Dios creó el sol y la luna como un medio para calcular el tiempo. Sin embargo, esto no contribuye al significado espiritual del cielo. Otras interpretaciones de la estrella de 5 puntas es que cree que simboliza los 5 pilares del Islam, que ahora vamos a ver más adelante. Pero esto es solo una opinión de algunos observadores. Es probable que esto se originara con los turcos otomanos cuando usaron el símbolo en su bandera, pero la estrella de 5 puntas no era estándar y todavía lo es en la bandera de los países musulmanes de hoy en día. ¿Cuáles son las bases? Aquí entramos en materia, hermanos. Apunten esto bien, apréndaselo que esto les va a salir en el examen final. ¿Cuáles son las bases de las creencias musulmanes? Cada musulmán debe creer 6 creencias o artículos de la fe islámica, que son los siguientes. Tener fe en No Alá. existe un Dios que no sea más claro. Los musulmanes creen que hay un único Dios verdadero y que su nombre es Alá. Alá está tan por encima de nosotros, tan distante al hombre, que es fácil concluir que no es un Dios que se puede conocer en el sentido personal o íntimo. Es un Dios distante, casi deísta. No hay revelación divina sobre el razonamiento lógico de las cosas observadas, cuyo atributo principal es el poder absoluto de su voluntad, es suprema, y en ese papel es considerado el autor del bien y el mal. Por lo tanto, no es un Dios de santidad y amor. Paradójicamente, la fue originalmente una deidad. Bueno, creer en Alá. Creer también en los ángeles. Los musulmanes creen que los ángeles, tales como Gabriel, quien se afirma transmitieron el Corán, Mahoma. O sea que a los espíritus les llaman ángeles por las revelaciones que recibió Mahoma. Y todavía se cree en eso. Hay que creer en el Corán. Los musulmanes, a pesar de creer que Alá ha dado una larga serie de revelaciones, incluyendo el Antiguo y Nuevo Testamento, pero estas revelaciones terminan con el Corán.
el cual se sobrepone y en gran manera abroga todos los demás. En la práctica, los musulmanes aceptan solamente al Corán como la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos creen que las revelaciones anteriores a Alá en la Biblia han sido corrompidas por los cristianos y por lo tanto no son de confianza. Es decir, en un principio, pues ellos creían, sí, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero dicen que los cristianos, pues, las han corrompido y que lo único sagrado son las palabras dadas a Mahoma por parte de Alá. En cuarto lugar, ellos tienen que creer en los profetas. Alá ha enviado 124,000 profetas a la humanidad, aunque solamente 30 se mencionan en el Corán. Los 6 principales profetas son Adán, el escogido de Alá; Noé, el predicador de Alá; Abraham, el amigo de Alá; Moisés, el orador de Alá; Jesús, la palabra de Alá; y Mahoma, el apóstol de Alá. Como la revelación de Mahoma es considerada la más grande de todas, él es llamado el envío de los profetas, la paz del mundo y otras 200 apelaciones que se le dan pues a Mahoma. Hay que creer también en la predestinación. Todo lo que sucede, bueno y malo, está predestinado. Hermano, Del mal. Todo lo que sucede está predestinado por Alá. Yo no sé si ustedes han notado, en castellano nosotros tenemos un dicho que lo decimos cotidianamente sin darnos cuenta lo que decimos, pero viene de la influencia musulmana que hubo en España. Sabes que ellos administraron gran parte de España por 700 años y de una manera u otra pues tuvieron que influenciar, y se lo demuestro. Cuando tú vas a salir y le dices a alguien, ojalá que te vaya bien, oye, ojalá que suceda. ¿Sabes lo que estás diciendo con la palabra ojalá? Estás diciendo, si es la voluntad de Alá, ojalá. Nosotros lo decimos en todo momento, pero es una adaptación de ese sentir de predestinación de que todo está bajo el dominio de Alá. Ojalá. Así que la próxima vez no digas ojalá, sino que di oja Cristo, oja Dios. Bueno, sexto lugar, creer en el día del juicio. En este día todas las obras buenas y malas de los hombres serán puestas en una pesa. Todos los musulmanes que tienen suficientes méritos y justicias personales a favor de Alá irán al cielo eterno. Todos los otros irán al infierno eterno. Es decir, los musulmanes creen en un cielo eterno y un infierno eterno también. Si haces cosas buenas, irás al cielo. Si haces cosas malas, irás al infierno. Pero bueno, bajo esta perspectiva, ahora vamos a ver cuáles son los deberes religiosos requeridos de todos los musulmanes. Cada musulmán debe practicar por lo menos 5 deberes religiosos fundamentales. Estos se conocen como los pilares del Islam. Se les considera obligatorios, observaciones sobre las cuales descansa la fe musulmana. Primero, si tú te quieres hacer musulmán, lo primero que tienes que hacer es declarar o recitar esta frase. El primero que es recitar o declarar el credo del Islam. No hay Dios sino Alá y Mahoma su profeta. No hay Dios sino Alá
y Mahoma su profeta. Si tú dices eso con fe, ya eres musulmán. En segundo lugar, que incluye la oración, esta es la oración, es principalmente un ritual. El musulmán debe recitar oraciones ordenadas 5 veces al día en dirección a la Meca. Cada vez que lo hace, debe adoptar una serie de posturas mecánicas, de pie, arrodillado, manos y cara en tierra, etc. El llamado a la oración se hace como con un muezín, un heraldo, desde una torre se grita. Y cuando tú escuchas eso, es momento de orar. Musulmán desde una torre llamada Marenete, que es la parte del lugar de adoración público llamado de la mezquita. Entonces, la frase, la oración, en tercer lugar, es que tienes que observar el deber religioso del ayuno llamado Ramadán. Este ayuno conmemora la primera revelación del Corán que recibió Mahoma. Aunque se permite comer de noche, durante todo el mes los musulmanes deben de ayunar de día. ¿Cuándo es el Ramadán? El Ramadán es el 9º mes del calendario islámico de 12 meses, un calendario lunar que se basa en las fases de la luna. El calendario lunar es 11 días menor que el calendario solar. Las reglas del Ramadán. Durante el Ramadán los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer, todos los días. Supone que deben evitar comer, beber, fumar, cualquier actividad sexual, así como los pensamientos y palabras desagradables o impuros, y el comportamiento inmoral. El Ramadán es un momento para practicar el autocontrol y la autorreflexión. El ayuno se considera una forma de limpiar el alma y tener empatía por aquellos en el mundo que pasan hambre y son menos afortunados. Los musulmanes van a trabajar y a la escuela y se ocupan de sus actividades habituales durante el Ramadán. Sin embargo, algunos también leen todo el Corán, dicen oraciones especiales y asisten a las mezquitas con más frecuencia durante este tiempo. El cuarto pilar es dar limosna a los pobres. Se requiere que los musulmanes den un 2.5% de su dinero. Y dice uno, pues es mejor que los cristianos, ¿no? En mi iglesia me exigen el 10%. Los musulmanes son el 2.5%. Además de otras formas de riquezas como lo determina el sistema muy complicado. Por desgracia, este sistema ha creado una clase de mendigos profesionales. En algunos lugares también ha quitado el deseo de proveer a los necesitados. Y como no está bien dirigido, este sistema por lo general crea más problemas y pobreza de los que la alivian. En quinto lugar, de estos pilares musulmanes está el peregrinaje a la Meca, lugar de nacimiento de Mahoma. Esto se requiere al menos una vez durante la vida de todo musulmán que puede física y financieramente hacer el viaje, a menos que sea un esclavo. Tienes una foto de la Meca. La Meca es una ciudad al cual pues van los musulmanes que pueden en el Ramadán, lo llenan por completo. Este es como alrededor del Kaaba, que se llama esta torre Kaaba, es una especie de diamante que se cree que este es el sitio donde Mahoma recibió la revelación, ¿verdad? Y entonces allí
Por dentro de este cubo no hay nada. Solamente hay 3 pilares que sostienen estas telas. Y arriba, dicen, hay unas candelabros de plata y de oro por dentro. Luego no hay nada más. ¿Qué se cree que es? Es el lugar de Dios. El encuentro, se le llama, la frase significa el honorable. Es como el lugar donde de Alá. Mahoma no está allí. Mahoma está enterrado a unos cuantos kilómetros al norte en una ciudad que se llama Medina. Ahí en Medina está enterrado Mahoma y algunos de sus seguidores. Este lugar, ellos dicen que fue edificado por primera vez por Abraham e Ismael. Fijaos. Es decir, que este lugar ya existía mucho antes de que el Islam viniese a tomar forma. Era entonces este sitio un lugar de muchos tribus nómadas. Estas tribus nómadas, por lo general, eran politeístas, creían en muchos dioses. Y se cree que este lugar, antes que lo ocuparan los musulmanes, era un lugar de adoración pagana. Pero bueno, eso mejor no lo discutas con un musulmán que te va a cerrar la puerta. Un sexto pilar que no está escrito por ningún lado, pero que se conoce. También existe un sexto pilar que debe ser, a menudo se relaciona con los otros 5, aunque por algunos es considerado opcional. Esta es la guerra santa o el yihad. Cuando la situación lo dicta, este deber puede requerir que los musulmanes vayan a la guerra a defender el Islam contra los infieles. Se supone que cualquiera que muere en la guerra santa tiene garantizada la vida eterna en el cielo y es considerado un mártir del Islam. Es por eso, ¿te acuerdas cuando Saddam Hussein trató de ganarse el apoyo a su invasión a Kuwait y su guerra contra América, haciendo un llamado a los musulmanes a la guerra santa contra el occidente, aunque su plan fracasó principalmente por el abierto secularismo de Hussein, no falló totalmente. El resultado final fue que más de 100 acciones terroristas cometidas contra América y los países occidentales en el primer mes de esta guerra, por no mencionar las demostraciones masivas contra el occidente en muchos países islámicos. Bueno, tal vez tengas curiosidad y decir, oye, ¿cuáles son algunas de estas oraciones que hacen los musulmanes? Hasta tienes en árabe lo que se pronuncia Shamaha Allah, que significa gloria a Dios, para expresar admiración o alabanza. Otras son usadas para mostrar aprecio, adoración, que pertenecen solamente a Allah por todas sus bendiciones. Se dice que cada vez que recibes una buena noticia, Alá es el más grande. Gloria a Alá. Toda alabanza pertenece a Él. Alá es el más grande. Y estas frases son las que repiten constantemente. Como puedes ver, tienen que ver siempre dirigidas a adoración y alabanza a Alá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, muy claro todo, muy interesante. Vale. Vamos Sí, por la hermano. mitad. Vamos por la mitad. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, claro. Ese lugar que usted menciona que es la Meca, La Meca, sí. es donde se supone va el tercer templo que van a construir los judíos.
No, no. Aquí No estamos en es, Arabia Saudita. Ese es en Jerusalén. Eso es en Israel propio, Jerusalén. Aquí estamos en Arabia Saudita. ¿Verdad? Es otro lugar a unos ajá, cuantos kilómetros al sur de Israel. Es otro lugar diferente. porque La había Meca, escuchado, bueno, es aquí mi duda. Había escuchado que esa es parte de la guerra que hoy tienen en esos países, ¿no? El mm, lugar específico. Bueno, sagrado, sí. Es que ajá, lo que sucede es esto. El primer lugar santo para el musulmán es la Meca. El segundo lugar santo es Medina, el lugar donde se encuentra este, enterrado Mahoma. No, El tercer lugar santo para ellos es la mezquita de Omar. ¿Dónde está la mezquita de Omar? La mezquita de Omar está justo construida en el monte Moraya. El monte Moraya es donde antes estaba construida el templo de Salomón, el templo de Herodes, el templo de Zorobabel, y ella es ahí donde los judíos quieren construir el templo de nuevo, cosa que no pueden hacer, porque si tocan ese sitio de la mezquita de Omar, entonces sí, se viene todo el mundo islámico en contra de Israel de una vez. Y es por eso que ellos esperan que de alguna manera la situación política cambie para que ellos puedan construir el templo y destrozar la mezquita de Omar, cosa que es lo que existe ahora mismo ahí. Yo he estado ahí dentro en esa mezquita, vestido como árabe. Entramos con unos misioneros y fuimos a orar. Allí en medio de la mezquita de Omar, al fondo abajo, está una gran piedra que se cree que es la piedra eh, del monte Moraya, donde Abraham intentó sacrificar a su hijo, ¿verdad? Bueno, un montón de cosas. Pero qué bonito fue entrar ahí y orar por los musulmanes, orar por ellos, para que conozcan del verdadero Dios, Jesucristo. Bueno, ya descansamos. Vamos a seguir adelante. Gracias por su pregunta. Espero que se la haya contestado. Y vamos allá. sí, El hermano, Islam, muchas gracias. muy bien. El Islam enseña que el verdadero Dios se llama Alá. El Corán enfatiza de Alá. No hay otro Dios sino Alá, el que vive y es eterno. Pero, ¿quién es Alá? ¿Es semejante al Dios de la fe cristiana? No. Alá no tiene atributos de gracia o de amor para todo el mundo. Y aquí quiero empezar a comentarles. Si tú vas a compartir el Evangelio con un musulmán, háblales de la palabra amor. Y sobre todo Juan 3:16. Mira, mi Dios nos ama, me ama a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él mismo se hizo carne a morir por mí para que yo crea en Él. Él me ama. Y el amor es algo que ellos, un concepto que para el musulmán no lo entienden. Porque Alá es distante, no se puede alcanzar. Él está fuera de mi alcance. Pero cuando yo le hablo de que este Dios puede venir y quiere relacionarse conmigo a través de la fe, es un concepto nuevo, totalmente diferente. Y eso les impacta. Yo era profesor de un seminario teológico en Madrid y gracias a Dios tuve a dos estudiantes eh, ex musulmanes y a uno y se cambian el nombre cuando se convierten. Y Samuel, quién sabe cuál era su nombre. Samuel me dice, Roberto, ¿te gustaría ir a la mezquita conmigo?
¿Y para qué? Vamos a orar por el pueblo musulmán. Digo, Samuel, pero si yo te llevo, mira, yo tengo un traje aquí que creo que te viene bien. Y entramos también a la mezquita ahí en Madrid, los viernes, una procesión de hombres, porque solo los hombres pueden ir, las mujeres no, a orar por los musulmanes. Es algo impresionante de cómo el Islam está tan ciego, pero a la misma vez muy directa. Lo que me sorprendió de Samuel es que me dice, mira, vamos a salir de la mezquita, vamos a irnos a la esquina. Yo conozco a algunos de aquí y le voy a llamar. Y así de lejos les hice una seña y nos fuimos a tomar un café en una esquina. Y me dice, ahora, Roberto, este es mi amigo, ¿qué le puedes decir a él acerca de Dios? Y yo no sé cómo fue que, mira, Dios te ama tanto que quiere una relación contigo. Mira, en ese momento, como que un peso, todo se vino abajo. Y abrió su corazón a Cristo de una manera inexplicable, solo con mencionar el hecho de que Dios nos ama y que quiere una relación personal con ellos. Bueno, Alá es un Dios distante, pues que nadie puede tener una relación personal de la manera desde el punto de vista bíblico. Pero el Dios de la Biblia desea que los hombres y mujeres tengan una relación personal con Él. Ahí están todos esos versículos. Y aquí donde puedes comenzar, pues, a hablar de Jehová con un musulmán. ¿Vale? Segundo, el Dios musulmán tiene una naturaleza y caracteres diferentes al Dios bíblico. Por ejemplo, no es un Dios de amor para todo el mundo, pero la Biblia enseña que Dios es amor. A través del Corán se hace énfasis en que Alá solamente ama, tiene misericordia con los que hacen el bien, pero los que no tienen misericordia con los que hacen el mal, Alá repite con énfasis que Él no ama al pecador. Por lo tanto, el amor de Alá no es el amor de la Biblia. El Dios bíblico sí ama al pecador. De hecho, Él ama a todos los pecadores. Tercero, Alá es considerado el autor del mal, pero el Dios bíblico no es el autor del mal. Más bien, Él es infinitamente santo y justo. Sus ojos son demasiado puros para mirar el mal. El Dios de Dios solo mana dones perfectos. Toda buena dádiva desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual cambio ni variación. Santiago 1:17. Eso también te puede servir para que conozcas de que de Dios solo viene lo bueno, de Dios no viene lo malo. Cuarto, de nuestro Dios, me digo, no. Los musulmanes niegan la naturaleza trinitaria del Dios, como la revela la Biblia. El Corán enfatiza que los cristianos son infieles e incrédulos porque creen en la doctrina histórica de la Trinidad. Pero la Biblia nos dice que Dios se ha revelado a sí mismo como un ser trino, como un Dios que eternamente existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que el Dios musulmán y el Dios bíblico constituyen dos conceptos distintos y opuestos de Dios. Como los musulmanes enseñan que Alá es el único verdadero Dios, afirman que los cristianos adoran a un Dios falso, un Dios pagano, pero quizá los musulmanes se han olvidado de que fue Alá quien originalmente fue el Dios pagano. Los eruditos están de acuerdo de que antes de Mahoma, Alá era una de las deidades paganas del panteón, colección de dioses árabe, del árabe preislámico, y no era ni siquiera la deidad central. Fue así como Mahoma transformó y elevó esta deidad pagana al Dios supremo del Islam. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Yo no les quiero quitar mucho tiempo hoy. Yo creo que
me hace falta mucho que abarcar y no lo quiero hacer a la carrera. Me gustaría, más que todo, ir terminando viendo de que aquí tienen ustedes lo que el Islam enseña acerca de Jesucristo. Lo principal a resaltar es que ellos no creen que Cristo murió en la cruz. Él simplemente se hizo el dormido, pero que no murió. No murió en la cruz, no lo acepta, porque al aceptarlo destrozaría muchas de sus creencias. Lo tendrían que aceptar como Dios, porque también explica la Biblia que Él resucitó, ¿verdad? De entre los muertos. Eh, y eso es lo que pasa. Ellos niegan a Jesucristo que haya muerto definitivamente en la cruz. También el Islam pues tiene la característica principal de los hermanos, de los musulmanes con respecto a la salvación, es que eh, ellos pueden servir y servir y hacer bien y hacer bien, pero nunca están seguros de su salvación. Al final es Alá quien decide si tú has hecho en verdad eh, una vida santa o una vida de entrega, una vida de bondad, de misericordia, y Él sopesa tu bien hacer con tu mal hacer, y si está pues, de acuerdo a lo que Allah dice, pues vas al cielo o vas al infierno. El Islam enseña que el perdón está condicionado a las buenas obras y al elegir de la misericordia de Alá. Dice, parte del Corán, dice, cada alma pagará todo lo que ha pagado. Dios ama a los que se limpian de sí mismo. Los jardines del Edén, bajo el cual fluyen los ríos, están allí eternamente. Esta es la recompensa para los que se purifican a sí mismo. O sea, tu santidad depende de ti mismo, no de Dios. Y así, pues, ¿qué más le puedo compartir? Que el Islam enseña que Cristo ni fue crucificado ni resucitó. Por lo tanto, la salvación no puede ser a través de la fe en Cristo. El concepto de Dios de amor es desconocido para la mente musulmana. ¿Es la salvación musulmana fatalista? Pues hasta cierto punto sí lo es, porque ya está todo predestinado. Hay también varias tradiciones acerca de la predestinación de todas las cosas, incluyendo todas las buenas y las malas acciones, y las personas guiadas y las perdidas. Aun si una persona desea escoger la guía de Alá, no podrá hacerlo sin previa elección de Alá a favor de la decisión de la persona. Esto es determinismo. O sea que tú como que no tuvieses libre albedrío. Está determinado por Alá todo lo que suceda. El quinto artículo de la fe musulmana es la predestinación. El hecho de que todo lo que sucede, sea bueno o malo, está preordenado por los decretos inmutables de Alá. Se puede ver al momento que esto hace a Alá el actor del mal, una doctrina que la mayoría de los teólogos musulmanes sí lo cree. Pues, pues ahí está, hermanos. Yo quiero darles tiempo para que eh, hagan preguntas, comentarios. ¿Qué les ha parecido? Excelente, hermano. O sea, muy completo el estudio, definitivamente. Hay bastantes cosas, sí, muchas cosas que ver. Sí, en estos casos a mí me parece que qué bueno, bueno, el tema se dio desde, creo que ayer se pasó el grupo. Qué bueno tenerlo a mano y darle una estudiada, ¿verdad? Pues leerlo un poco Sí, para tener uno, pues, todas las dudas, ¿verdad? Y también exponerlas, ¿verdad? Qué bonito sería. sí, es muy bueno estudiarlo y es un buen resumen de lo que es el Islam y saber entender por qué ellos hacen lo que hacen. Hay varias cosas aquí que me hubiese
gustado tal vez introducirles, pero el Islam es una religión muy peculiar. Por un lado, puedes denotar el musulmán pues con sus oraciones todos los días, 5 veces al día, poniendo su alfoma en dirección a la Meca, a orar, a recitar todas estas oraciones. Pero llegan a casa y según ellos pueden tener un máximo de 4 esposas y un sinnúmero de concubinas. No sé cómo ellos pueden equilibrar una vida guiada hacia un Dios donde tienen 4 esposas y muchas concubinas. Es una religión bastante discriminadora para con la mujer. eh, ¿Verdad? Es así. El mismo Corán, como tengo aquí escrito, contiene muchas visiones fantásticas y leyendas, pues, sensuales. Enseña ceremonias infantiles y justifica el derramamiento de sangre, la persecución, la esclavitud, la poligamia. El Corán enseña, entre otras cosas, que los hombres son superiores a las mujeres y que los esposos musulmanes pueden sentirse libres para pegar a sus mujeres desobedientes. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres porque Alá ha hecho a uno superior al otro. Las buenas mujeres son obedientes. Los de ustedes que temen a la desobediencia, amonéstenlas y envíalas a la cama por separado y pegarles. Creyentes, no se acerquen a orar cuando estén borrachos, sino esperen a que puedan comprender el significado de sus palabras. Varias cosas del musulmán que realmente no tiene mucho sentido. Eh, Me parece que todo eso es verdaderamente que ese tipo sí tenía problemas mentales, ¿ah? Sí, yo Para creo que más bien en confianza con ustedes, creo que uno de los ataques del enemigo es la confusión a base de las religiones, alejar al mundo del Evangelio de Jesucristo. eso sí es básicamente, ¿no? Eso sí es realidad, eso sí es una gran verdad. Son demonios totalmente. eh, por eso es que cuando la gente dice, oh, recibí una revelación o recibí una visión o un sueño, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿no será un espíritu maligno que te está trayendo Ah, todas esas cosas a la mente? ¿Verdad? Hermano, yo Porque sí, perdón, que todo esto lo hizo a su conveniencia, porque todo esto, pues, denota que él, pues, el tener muchas mujeres, la mujer no vale, pues, él feliz de la vida, porque yo vi una película musulmana donde él acusa a su esposa de que le había sido infiel y todo el pueblo se confabula con él y apedrean a la mujer y la matan a pura pedrada, la entierran en un hoyo y la sí, matan. No sé si sea esto es verdad, porque yo lo vi en una película, pero está muy pegado a lo que usted dice. Las mujeres tienen que andar súper vestidas todas de negro, no se les tiene que ver más que los ojos y se las tienen muy sometidas a las mujeres, pero ellos sí pueden hacer y deshacer, tener, como dice, mujeres a diestra y siniestra y concubinas y yo digo, todo esto pues lo escribió de acuerdo a su conveniencia de como varón, ¿no? Pero las mujeres, pues valen nada, nada, nada. sí, Qué triste, ¿no? Qué triste porque de sí, verdad porque Dios, todo esto no es, según él, sí, pues lo dice que son revelaciones, ¿no? Que él eso recibía, es satánico, todo eso es satánico. sí, no, revelaciones satánicas. no, No hay nuestro Señor, otro, no hay otro sentido, porque vemos que por un lado muestran que son piadosos, pero por otro lado muestran tanto odio, eh, Mm. no sé. eh, eh, no se puede decir de manera general, ¿no? Pero porque sí, yo conozco mucha gente
musulmana, porque los he tratado mucho, sobre todo en países como Marruecos, Jordania, que tengo muy buenos amigos, y, pero la verdadera razón es esa, ¿no? Porque es lo que les proclama su religión y es mucho más como una autodependencia de su identidad. Son muy amantes de su identidad y como su identidad es musulmana, pues es lo que ellos siguen, ¿no? Y es mejor, es más, es mucho mejor que el cristianismo, porque muchos musulmanes cuando ven el cristianismo no lo ven como nosotros los cristianos nacidos de nuevo, sino que lo ven como los católicos, ¿no? Y entonces ellos, lo primero que te echan en cara es, ¿cómo tú puedes ser cristiano si mira, en vez de adorar a Dios, adoras a una mujer? ¿Cómo puede ser eso? Y te lo echan en cara, ¿no? Porque como los cristianos romanos católicos pues adoran a la María, pues lo primero que te echan en cara, que te dicen es, eso del cristianismo no sirve, mira lo que han hecho, adorar a una mujer y viendo que su religión es en contra de las mujeres, fíjate, es una atrocidad. Sí, Pero pues, bueno, sí, Mm. sí, más tremendo. hermanos. Héctor Hermano quiere. Roberto, Nos ha dejado una buena enseñanza como para pensar bien por dónde entrarles a ellos, ¿ah? Ujú, sí, Diga, Héctor. sí, hermano Roberto, me llama mucho la atención, cómo ellos incluyen en algún momento que usted lo indicó ahí, nos lo enseñó, a Moisés, a Abraham y muchas cosas de la Biblia de nosotros, ¿verdad? Cómo ellos lo incluyen, sí. lo manifiestan. Entonces, la duda o la incógnita que tengo yo es, como conocer un poco del Corán, quién lo inspiró, quién lo escribió, cómo fue inspirado para, y ver qué dice, porque, este, uno desconoce esa parte de lo que dice, ¿verdad? El Corán, pero a la Sí, vez incluyen y aceptan algunas cosas de nosotros que nosotros son fundamentales. es que para ellos en un principio, ellos creen todas las revelaciones anteriores, como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Sí, pero que sí, la revelación dada a Mahoma es la más auténtica, es la más fiel, porque ellos dicen que los cristianos usurparon, corrompieron el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para ellos, su padre es Abraham, fíjate, Abraham es su padre. Y, y escuchan de Moisés y sí, escuchan de Jesús, porque Jesús sí, lo pues, aceptan, porque creen que fue la palabra de Dios enviada al mundo, un profeta más. Pues que todos esos son profetas. eh, y es así. Todos son profetas. Noé, todos los que han pasado por el Antiguo Testamento, ellos lo aceptan como profeta de Dios, pero que el último y el verdadero profeta de Alá es Mahoma. Es Mano Mahoma. Roberto, Sí, en El Salvador, yo creo que están enterados ustedes que el presidente de nosotros es musulmán y él siempre que hace sus discursos o sus presentaciones, él menciona a Dios como que fuera algún cristiano evangélico. Y lo que están haciendo ahora los del gobierno a través de las alcaldías es que cuando celebran las fiestas patronales de cada pueblo hacen unos grandes carnavales sí, y ahí ellos le están dando a la gente lo que realmente a la gente le gusta, el licor y las drogas. Andan visitando casa por casa y analizan bien la necesidad de la gente y si en esa casa necesitan dinero, dinero le dejan y alimentos. Y así van conquistando a gente. Lamentablemente también a cristianos evangélicos van conquistando aquí en el país.
Eso no se dice, pero eso lo está haciendo. Él es un musulmán igual que toda su familia. Entonces, con esta enseñanza que estamos aprendiendo, tenemos nosotros muchas herramientas para trabajar con aquellos que están siendo inducidos por ellos a que se acuerpen, ¿verdad? A la religión de ellos. Eh, Sí, así Es es. importante lo que él dice, pero ahora cuando hicieron la entrega de posición de presidente en Salvador, él invitó a un predicador, Hebel, el de Argentina, para que hiciera toda una oración. Entonces, ¿se contradijo o lo hace como una estrategia para engañar al pueblo salvadoreño? Es Yo una creo que, yo creo, estrategia, hermanos, es una que estrategia que él está empleando porque la iglesia evangélica en El Salvador está llegando a más del 40% de la población. La iglesia católica ha bajado bastante en su porcentaje. Entonces, él está ocupando un montón de estrategias para confundir al pueblo. Y hay mucha gente que recibe las dádivas que mm, ellos dan. Los mormones son otros. Ustedes van a ver a los élderes bailando en los carnavales de los pueblos y después de bailar con la gente empiezan a regalar el libro del mormón y la gente se pelea por agarrar el libro del mormón. O sea, son estrategias que el enemigo está ocupando, ¿verdad? Para ir ganando más adeptos a su hay locura que que tienen, tener, ¿verdad? hay que tener mucha sabiduría espiritual en todo esto. Recuerden que estamos, aquí ya nos metimos en un aspecto político y la política es sucia, la política pues no entra en nuestros lugares. Es conocerlos, ¿no? La diplomacia es muy astuta y nosotros tenemos que de ver la manera de presentarles a Cristo y nada más. Hermano Hermano, Roberto, lo hermano, Sí, último que le digo, usted dijo una palabra y eso se resume todo lo que todas estas gente y religiones hacen, confusión, mm, confusión. Eso es todo, exacto. confundir a la gente Sí. con todas las estrategias que hagan, ¿verdad? Y la gente lo toma, lo acepta como realidad. Y lamentablemente también sucede en nuestras iglesias, ¿verdad? Cosas que se dicen. ¿Qué más? ¿Algún otro hermano por el otro lado de los hermano, que se han unido? Sí, Areli, tengo una inquietud. He dígame. escuchado de que los musulmanes creen que no existe el tercer cielo, sino que son siete diferentes cielos y que en cada uno de ellos hay un destinado lugares para, dependiendo la persona, en uno está Mahoma, en otro están los condenados, así. ¿Es verdad esto, hermano? Lo que yo sé es que en el cielo y en el infierno hay un lugar Ujú. bellísimo, pero hermoso, que es el cielo, que son los que Alá le va a dar entrada, y a todos los que no les da entrada a este paraíso es el infierno. ¿Verdad? Nada más, dos lugares, cielo o infierno, es lo No, que yo sé. Ya. De nuevo, dentro de los musulmanes, pues recuerden que hay una vertiente muy estricta, muy fuerte, muy fundamentalística, drástica, y hay otras que son pues más light, por decirlo así. Los chiitas, los minoritas, las minorías de Irán, por ejemplo, son muy drásticos con respecto a las cosas de las mujeres y todo eso, y tienen otras creencias también. O sea que no es, todo tiene que ver con revelaciones, pero las revelaciones de Mahoma son las únicas, las del Corán. Hay como tres libros importantes, además del Corán. Los otros son la vida. Hay un libro que te describe la vida de Mahoma y eso lo leen bastante, aún durante el Ramadán. También tienen otro libro de unos dichos de aroma de Mahoma, que también los repiten bastante. Muy bien, Roberto Sí, sí, hermano, Méndez ha es una mandado. pregunta, sí, gracias. Es una pregunta que hay en el chat. Dice, buenas noches, hermano.
¿Jesús fue o no profeta? ¿O cómo explicar ese tema? Sí, fue profeta. Ellos lo aceptan como un profeta. Sí, fue profeta y lo aceptan como tal, pero no como, para ellos es una veracidad decir que Dios tuvo un hijo, ¿verdad? O que darle divinidad a Jesucristo, no. Pero sí profeta profeta de Alá. Y al De profeta Alá. de Alá. Y se le llamaba el profeta de la palabra. Fíjate, como él dijo que era el verbo, El pues verbo, ¿no? le denominan el profeta de la palabra. Así que sí, sus enseñanzas, lo que él dijo y todo, ellos lo leen y lo aceptan algunos, otros no. Lo que creen que está corrompido, pues no lo aceptan. Sobre todo todas las declaraciones de Jesús que decía que era el Hijo de Dios, eso no lo aceptan para nada, tal como Mm, los fariseos. Muy bien, otra pregunta. Bueno, está muy interesante este tema. Muy Gracias, interesante. Pedro. Sí, es muy interesante porque vas a ver cómo se van a poner interesantes las cosas, porque el hinduismo es otro tanto, muy interesante. El budismo es otra cosa. Pero yo lo que, al estudiar todas estas religiones del mundo, hay un común denominador y es la influencia de demonios, Sí, pues, la sí. influencia espiritual. De verdad, es tremendo. En Sí, el cada una trasfondo de es ellas espiritual. es muy espiritual. Ahí la vas a ver, la vas a poder denotar. Pues muy bien, hermanos, ahí les queda ese escrito. Si tienen alguna pregunta de a cualquier cosa, por favor, hacedmelo llegar al chat o, bueno, no sé cómo. Roberto tiene la culpa Sí, que no, no, hermano. me tiene a mí desaxiado. No quiere que hable con ustedes. Así que, No, no, hermanito, más bien, ¿cómo se llama? Acaba de pasar, Sí, perdón, acaba de pasar, yo pasé un mensaje del chat en donde dice que al final de la clase el grupo va a estar abierto 10 minutos para que hagan sus respectivas preguntas o dudas que tengan y en el transcurso de la semana pues se les responderá, tal vez no tanto, pero sí con un tiempo. Entonces, porque el chat permanece cerrado debido a que, ¿cómo se llama? Que a veces mandan cosas, han metido personas, estafadores, etcétera. Entonces, no queremos pues que los hermanos sufran algo por el estilo. Entonces, nada más que los comprendan y por eso es que se hace. Y eso sí, que lo que en esos 10 minutos que va a estar el chat abierto, que sea solo que se relacionen cosas con el tema, con lo que se estudió en la clase y no otras cosas, ¿verdad? Porque si no, los van a sacar completamente, ¿verdad? De lo que estamos. y, vale, esta clase, Ángeles. perdón, Hermanito, hay una mano perdón, levantada y hay una Sí, pregunta en el chat. vale, Ángeles Chávez tiene manita levantada. adelante, Ángeles. Sí, hermanos, no recuerdo si mencionó, igual le quiero preguntar, ¿qué significa el nombre de Alá? Dios, Dios, ah, Alá, en Pero árabe sí, es Dios. en ajá, pero árabe. sí, ok, Dios en árabe. Pero sí mencionó que era un dios pagano de Sí, Dios, en, ¿no? lo, Algo así. en su antigüedad era parte del panteón de dioses en la antigüedad. Los árabes Ya. antes eran unas tribus nómadas, no estaban en un sitio. Digamos, ejemplo, Abraham, por ejemplo. Todas estas regiones eran pueblos que se movían por todos lados y su religión era politeísta, ¿verdad? Varios ¿Cómo se, dioses. porque Egipto estaba lleno de dioses, Sí, y pues. así por toda esta vasta región del Medio Oriente. ¿Qué pasó? Dios se le presentó a Abraham y le dijo, yo soy Jehová, el único Dios. Y Jehová creyó y le fue contado por justicia. Fue la primera vez Amén. que se introdujo la idea de monoteísmo, no muchos dioses, porque por todas las partes del mundo vas a ver
politeísmo, pero Dios le revela a Abraham el monoteísmo y de allí sigue. Y hoy día, pues en sí, existen tres religiones monoteístas, ¿no? Una siendo la judía, otra siendo la musulmana y otra es el cristianismo. Cristianismo, ¿verdad? Y entonces, pero que la revelación primaria fue de parte de Dios a Abraham. Antes de él había muchos dioses por cualquier lugar. Y en el Medio Oriente Sí, y en Arabia había este mismo lugar de la Meca, el Kaaba, se llama Kaaba, ese cúbico negro. Era un lugar antes de lo que es ahora, era un lugar de culto pagano, de dioses paganos. Claro, un árabe escuchar eso sería imposible, pero ese lugar ya existía, ya estaba ahí intacto. Así que sí, Alá, Dios, y ahí está. Espero que conteste tu pregunta de nuevo. Gracias por tu asistencia, Ángeles. No sé de dónde nos llamas, pero bueno, que Dios te bendiga mucho. ¿Algo otra? En la pregunta del chat, La pregunta del chat dice, buenas noches, ¿es lo mismo Alá y nosotros que creemos en Jehová para los musulmanes? no, ya lo dije Así que dice. no, para nada. no, El Alá y Jehová, nada que ver. El Jehová es Dios de amor. Alá no es Dios de amor. Así que Sí, no son son todas iguales. las preguntas que hay en el chat. Sí, vale, pues muchas ok. gracias. Una preguntita Sí, más. Esta clase ha dígame. sido grabada, ¿verdad? Sí, sí está siendo Ah, grabada. ya. Y la pueden pasar por YouTube. Sí, la van a pasar por YouTube, sí. Ah, ok, ya. Sí, Sí, para Peter. poderla repasar. Claro que El, sí, Pedro, el- claro que sí. el link lo pasamos mañana o pasado mañana en estos días para que lo puedan Ah, ver, ya. puedan ver la clase Para completa. poderla repasar. Sí. Y hay algo, Recuerden que, perdón, hermano. dale, dale. Ok, no, nada más, el tema es demasiado lindo y claro, preguntas sobran, ¿verdad? Lo que tal vez sí podemos hacer, porque todos queremos pues hablar y hacer preguntas. Tal vez hay una partecita donde dice reaccionar, ahí hay una manita donde se levanta, entonces tal vez así sería tal vez más bonito porque así vamos a atender todas las preguntas y porque tal vez va a preguntar uno algo y otro hermano va a preguntar, entonces ya el hermano ya le da como pena, no pregunta, entonces podemos perder tal vez alguna pregunta muy buena, ¿verdad? Que nos puede servir a todos. Entonces tal vez ahí tocar ahí, levantar la manita y vamos a llevar el orden conforme levanten las manos y todos vamos a evadir pues esas preguntas que tenemos e inquietudes. Gracias. Bien, bien. Very good. Muy Hermano, bien. Ok. Pues yo creo que estamos. la próxima semana vamos a ver acerca del hinduismo. Así que nos... El hinduismo. Ok. Yes. Excelente. Gracias. Muchas Oh, gracias. mira, Ángeles, ¿tienes otra pregunta? Díganos. Sí, hermano, ¿qué hay de cierto que todo esto del Islam y los árabes y todos ellos vienen o son descendientes de Ismael, hijo de Abraham? Sí, las tribus arábicas Sí, pues, son descendientes de Ismael, sí. Por eso ellos tienen como padre a Abraham, Abraham. sí. Y dicen que este lugar de, de la Meca fue fundado por Abraham e Ismael juntos, ya hace 4000 años. Así que fíjate, cosas y cosas. Bueno, Y pues de ahí un viene el beso para odio. todos. Sí, claro. ¿Quién es quién, no? Sí, pues. Un abrazo, un beso para todos y los veo la próxima Gracias. semana. Buenas noches. Amén. Dios los bendiga. Ay, muchas gracias a todos, hermanos, y bueno, ahí una Buenas bendición noches, haberlos una tenido por bendición. acá, ¿verdad? Y bueno, como siempre, nos vamos a despedir con una oración, ¿verdad? Y darle Ok. gracias a Dios por esta clase tan bella. Si la hermana Camila está por ahí, sí. Amén. Amén. Ah, hermana, qué bueno. Si nos bendice con la oración final, pues sería una gran bendición. Ok. Bendito Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este día tan hermoso, por esta plática, Señor, que tú nos has dado, Señor, que le has dado sabiduría a mi hermano para poder explicarnos cada una de la palabra que llevamos hoy, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. Hable nuestro entendimiento, Padre bendito.
que podamos, Señor, entender claramente cada cosa que estás dando, Señor, para poder, Señor, discernir, Padre, y dar a conocer todo esto, Señor, a gente que tú nos has de poner enfrente, Señor, para poder explicar, Señor, porque todo esto es gran aprendizaje, Padre bendito, para nosotros como tus hijos. Gracias, Señor, ayúdanos a no movernos de lo que tú creemos, en el Dios en que hemos creído, Señor, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, Señor bendito. Que nada ni nadie nos aparte de esto, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice esta noche, Señor. Gracias te damos por el hermano, por cada uno de mis hermanitos, Señor. Llévalos con bien, Señor, y bendice su acostar y su despertar, Señor bendito. Gracias, amado Señor. Te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Buenas noches. Dios le bendiga.